lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya estamos a tope con Wilds Unknown, así que en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a uno de los mejores productos que ha salido en este set, que es el 2-Player Starter Set. Pues nuevo set, Wilds Unknown y nuevo formato de Starter Decks. Sí. Ya hemos dejado atrás los Starter Decks que venían de manera individual. Sí, que venían uno y uno. Ahora vamos a tener Esta cajita. esta cajita. Set sí, set no. Set sí, set no. Eso es. Entonces la tendremos ahora en Wilds, en Attack of the Vine no la tendremos, pero sí estará en Hyperia City. Hyperia City. Y cabe destacar que no, como tal lo llamamos mazos starters de Wilds Unknown, pero no van a ser de Wilds Unknown. En el sentido de que son mazos que tienen cartas de varios sets, eso es lo primero. Bueno, depende del mazo. Depende del mazo, porque ahora veremos que hay uno que es completamente de Wilds Unknown y hay otro que sí que incluye cartas de sets anteriores. Sí. Pero bueno. Pero van a ser productos separados como tal del set y van a ser productos pues, que siempre van a ser muy Lorcana, porque por aquí se ve que no tiene nada de Wilds Unknown como tal, ¿sabes? Sí, es verdad. muy No Lorcana. es como específico del set 12 como tal. Simplemente pasa que es como no es el producto no es específico, pero es temáticamente y sale a la vez. Entonces es como si forma parte de ese set. Sí. Pero como el marketing que está hecho alrededor de packaging no lo es, ¿no? Es un poco raro. Sí, y nosotros creemos que la verdad es un producto perfecto. El producto perfecto para iniciarse, para principiantes, porque viene viene dentro con estas dos cajitas que se montan. Total. Vamos a ver algunas carticas que tenemos aquí. Y, las brillantes. Las brillantes, como Justy Buzz Lightyear. Que brillan un montón. Tienen el Rainbow Foil. Sí, y luego en uno de ellos pone como las normas fáciles. Normas pequeñitas. Y en este está el Jack Jack. Y Mrs. Increíble también con el Rainbow Foil, que mola un montón. Eso es. Son chulísimos. También incluyen como dos lore trackers, como dos pilotitos para contar el lore. Y los típicos tokens de cartoncito que venían en todos los anteriores también para pues, contar los daños, que es lo que decimos siempre, que normalmente se utilizan dados para estas cosas, pero bueno, pues es una forma de incluirte una tontería más para que quede como más redondito. Y un rulebook, una guía de normas. Guía de juego, básica. Sí que hemos perdido con respecto a los precos anteriores ese sobre. Ya no viene ningún sobre dentro. A mí eso me da pena. Me da pena, pero si quieres un sobre, vas y te lo compras. Sí, porque esto es básicamente para aprender y es muy, muy principiantes. Así que nosotros ya hemos visto un poquito cómo son estos productos y vamos a analizar los mazos y cómo vamos a jugar con estos precons. Eso es. Son dos. Vamos a hablar primero de uno y luego ya nos adentraremos en otros y los separamos un poquito. Eso es. Y los vemos. Y empezamos por los juguetes. Empezamos por los juguetes. El ámbar esmeralda, que yo creo que eso, su core, digamos, su temática principal son los juguetes, ¿no? Sí. Que es algo muy de Wilds Unknown. Sí, la verdad que sí. Es un mazo muy temático, muy sinérgico de juguetes y que la verdad es que siente bastante las bases de un mazo que se puede ver de juguetes temáticos. Sí, sin duda. Muchas cartas que son juguetes únicos exclusivamente, como son ese Buddy, ese Ham, que se compara mucho a lo que es el árbol, ¿no? De antes, que ayuda a correr un poquito más, ayudarte a sacar unos bichos un poco más grandes, ese RC, ese Buzz Lightyear. Al final, pues una base que dices, vale, que puedo gestionar un poco con esto, ¿no? Poco a poco. Además vemos que en comparación con otros mazos preconstruidos que teníamos en set anteriores, han incluido bastantes personajes de coste 1, que normalmente es lo que hace que las partidas de precons vayan bien. Sí. Porque tú al final, si sales en el primer turno en tintas y no tienes bicho y no tienes un personaje, se te hace ya un poco cuesta arriba. Entonces, por fin han incluido una buena cantidad de costes 1 y aparte de un montón de cartas que en este caso hace sinergia de juguetes. Efectivamente. Que aparte de ser juguetes, hacen sinergia, ¿sabes? Efectivamente, que funcionan muy bien unas cartas con otras. Porque además normalmente en estos mazos lo que se suele ver es que igual no sueles llevar
muchas copias de las mismas cartas. Que en este caso, la verdad que hay unas cuantas que se repiten bastante. Sí. Por lo tanto, está muy bien, pero normalmente sí que ves pues una copia, entonces es como que cuesta... Como mucho 3. Eso es, como que cuesta hacer ¿cómo llamarlo? Que sea como un poco perfecto. estable, Sí, ¿no? eso es. Y es verdad que han incluido, es verdad que en general este set, todos los juguetes tienen muy buena sinergia entre sí, entonces este mazo consigue que todo funcione muy bien entre sí. Sí. Aunque tengan poquitos, pero funcionan muy bien, porque no, a priori siempre vas a tener algún juguete. A priori sí. ¿No? Como por ejemplo este Bullseye, Perdigón en castellano, que es un 3-4-3 que sale por uno menos y tienes un Buddy. Que ya tienes un Buddy de turno 1, por ejemplo. Podría salir a turno 2. Sí, la Jessie, por ejemplo, que también te consigue robar un personaje. Y si juegas personajes de 2 o menos, que hay bastantes, la verdad, en este mazo. Y hay muchas maneras de jugarlo así. Sí, puedes descontar uno de ataque al personaje o incluso a Bebop, que hace que tus personajes Buddies, que hay bastantes, se conviertan en Bodyguard. Eso es. Y Lorea de 2, Eso es. No, a mí me parece una sinergia muy interesante y creo que es un mazo que haciéndole unas mejoras puede ser interesante, ¿no? Sí. Sin olvidar también pues del rey de los juguetes, básicamente. este Buddy 4-3-4 que te permite ver cuatro cartas y quedarte con un juguete. Eso es. O con la habitación de Andy, que luego veremos, que también tiene localizaciones este mazo. Y luego también tenemos, bueno, pues esta Julieta que funciona con esta habilidad de curar, digamos, muy de ámbar. ¿no? Muy de ámbar, que se incluye también, que bueno, en este mazo no se ve tanto, pero en todo el set de Wilds sí que hay muchas sinergias de curar, entonces pues igual se podría recuperar alguna cosita para poder incluir a este mazo, ¿no? Sí. Y darle un poquito más de potencia pues a esta idea de curar. Sí, y otra de las cosas que nos parecen también muy importantes de estos mazos es el motor de robo, que siempre decimos. Y ha mejorado un montón. Han mejorado muchísimo. Muchas cartas que te roban. Es verdad que muchas son un poco condicionales. Dependientes y condicionales, ¿no? Pero tienes muchas opciones de robar, lo que normalmente solía ser imposible en los la verdad es que se agradece. Por ejemplo, tenemos este chip que te permite robar si tienes otro personaje de 4. El This Growing Pressure, que es una canción bastante buena, que te dice que no puedes desafiar, así proteges un poco más a tus personajes. Y robas una carta. Que aunque, pues bueno, puedes tirarla ahí. El Safety Rob, que es un ítem, que al final de tu turno lo puedes iniciar para robar. Así que, pues bueno, eso que te llevas. Sí. Y luego el Strange Things. Strange Things, que pues también te da ese robo de carta. Efectivamente. Muy bien. La verdad que por lo menos... Y que son cartas que es como... Esas, por ejemplo, no son condicionales. No. A priori. No. Robas. ¿No? Es como vas a robar más o menos. Hay alguna más, de hecho. Sí. En el mazo. La que hemos visto en sinergias eso es. de Jessie, de Buddy. Es que cuidado con este mazo porque te llenas la mano. Sí, la verdad que sí. Para lo que suelen ser los precons. Y luego pues está la gracia de este Rex, que a mí este Rex me parece muy interesante, que te da... Es un bodyguard y te da lore pasivo cada vez que te lo matan. Sí, la verdad que sí. Además puede ser de cualquier manera, ¿sabes? No hace falta que sea un desafío. Eso es. Si se lo cargan, que normalmente un bodyguard se lo quiere encargar. Sí, pues tiene que pasar por encima de él. Es verdad que tiene que ser vanish, no vale si te lo mandan a la mano o te lo meten a la tinta o al mazo, lo que sea. Pero oye, es interesante, es un bichillo y hace eso. Y es un juguete, por lo tanto la sinergia con el resto de cartas, maravilloso. Perfecta. Y después tenemos por la parte de Esmeralda un poco los pesos pesados, los grandes exploradores y grandes personajes como este Donald, Peter Pan y Todd que vemos aquí en pantalla. Y pues Donald, aparte de darte un poquito de ese control con ese discard, que no está nada mal, Peter Pan es un 3-3. 3-3-3, que lo haría de 2. Gloria de 2. Acepto. Ya está, funciona por sí solo. Y el Todd es un evasivo que es difícil de quitarte. 4-2. A ver qué haces con ese Todd, ¿eh? Me parecen buenos bichos, buenas herramientas que corren y son potentes al mismo tiempo, son resistentes, ¿sabes? Que no son... Es un mazo que no es únicamente rápido, sino también es consistente y es un poquito más lento. Sí, yo creo que creo que funciona muy bien en ese mid-range que siempre hablamos. Eso es. En esa mitad de la partida
vas Sí. sacando tus personajes se van alimentando unos de otros, Eso es. básicamente. Básicamente eso, Y, sí. y teniendo ya personajes puedes ir tirando Eso y es. hasta ganar la partida. Eso es. Y bueno, también tenemos un par de personajes así un poquito más controleros, ¿no? Ujú. Para intentar mantener al rival Sí. al margen ahí un poco para que no te hagan Ujú. nada, que son este Pluto, que cuando cuestea puedes dar -1 de ataque, Ujú. y este Lenny, que también es muy molesto, este Lenny, Este Lenny poco está se muy habla bien, de está muy Lenny, bien Lenny, sí. que al final puedes descartarle una carta que una carta de acción que, Sí. de tu elección, ¿De tu elección? Sí. lo cual está muy bien. Sí, la verdad que sí. Y Y la segunda habilidad tampoco está nada mal. Está increíble. Que se puede enderezar cuando juegas una acción. Y encima Entonces, no te limita a qué hacer con él más tarde. Totalmente. Entonces, puedes porque cantar, por ejemplo, la normalmente- canción antes de. La puedes cantar con él y se enderezaría directamente. Eso, Así que. efectivamente. Y luego vuelves a. Sí, o vuelves a lorear o luego vuelves a yo lo qué que sé, sea, sí, sí. ¿sabes? Entonces es como que no te limite porque muchas veces estas cosas te se endereza y ya no puedes volver a cuestear, ya no puedes volver a no sé qué, ya no puedes. Ujú. Entonces no te limita a nada. Sí. Y no podría faltar, pues, una localización que tenemos aquí, que es la habitación de Andy, donde están todos los juguetes. Eso es. Que es una localización bastante tocha, ¿eh? Es muy molesta. Ya lorea de 1. Sí. Si tienes un personaje Uno. dentro, ya te lorearía de 2. 1. Y el personaje tendría Sí, la una Lupe. defensita de 2 Sí, sí, extra. sí. La verdad Así que... No está nada mal. No está Cuidado, nada mal. cuidado. Y es lo que decimos que tiene la sinergia Sinergia con con ese el Buddy. Buddy de 4 que te puede pescar esta localización. Así que a mí me parece un mazo muy interesante, bastante más estable y más consistente que los precons anteriores Sin que, duda. Sin ninguna que duda. se han estado viendo. Y creo que ha habido un pasito adelante para hacerlos un pelín más competitivos, entre Sí, comillas. sí, la verdad que sí. Y luego, por otro lado, tenemos este mazo Amatista Rubí de superhéroes. De supers, están los juguetes y los supers. Eso es, están juguetes, supers, pero hay que tener en cuenta que pueden ser Héroes. supers y héroes. Sí, porque es verdad. Supers y héroes. Es un mazo que tiene sinergia tanto con supers como con héroes, por Sí, sí, separado. sí. ¿no? Eso es, sí, sí. Y como ya hemos dicho, este es un mazo en el que se incluyen cartas de otros sets. En el, Sí, en el anterior no, por En el ejemplo. anterior no, pero en este sí que han incluido algunas más. De Winterspell Seguramente- y de Whispers, Sí, si no me sí. equivoco, ¿no? Seguramente Son de porque esos. no había tantas, puede Puede ser. ser. Y sí que es un poco menos temático porque ya veremos que tiene algunas cartas que son ni supers ni héroes. Ni héroes. Pero para empezar con la temática tenemos aquí estos súper chiquititos. Que es el Mister Increíble, Ujú. el Frozono. Sí, Y luego, a ver, es que Negadak Negadak. es un super, entonces Eso toda es. esa franquicia de Ujú. Darkwing Duck Sí, sí. entra dentro de esto, que Claro. a veces yo me quedé con el, no, Los Increíbles, ya, pero es que en el set anterior Ya salió existían los supers. toda esta franquicia de supers, entonces se retroalimentan y funcionan muy bien entre Sí, sí, sí. que por aquel entonces pues no había ningún... Y como hemos visto antes con los juguetes, que ya hemos dicho que hay muchos turnos unos y así, como hemos visto antes con los juguetes, pues tenemos, en vez de la sinergia con juguetes, la sinergia con supers y héroes. Eso es. Que por un lado tenemos, bueno, hemos puesto unos ejemplos, pero hay unas cuantas cartas más. Sí, claro, claro. Tenemos, por ejemplo, esta Endamoda, que es un 3-2-2 que lorea de 2. Sí. Que te permite devolverte un ítem y si eso tienes es. supers te da lore. Eso es, que cuando cuestea, si tus personajes supers tienen +1 de lore Ujú. ese turno. La muy bien. Mirage también, que si tienes un super o un giro. Es que, claro, está ahí un poco el... Diferencias, ¿eh? Claro, el super y el giro. Entonces Ujú. es como que vas a tener las sinergias de las dos cosas, ¿no? Ujú. Puedes robar una carta con ella. El Frozono, que tiene ras, que este Frozono también es muy molesto. Y si tienes otro super, puedes girar un personaje del oponente, que Una la Elsa. verdad es que está muy bien, muy bien. Y el Hero Work, ¿no? Que también dice que tus personajes Hero ganan una habilidad. Ujú. Entonces, esta sinergia tanto con supers como con Heroes yo creo que funciona muy bien. Yo creo que los dos mazos han querido buscar eso, Sí, ¿no? hombre. Tener como Se la nota. base de algo y que toda su sinergia funcione alrededor de ello, ¿no? Ujú. Y como podemos ver aquí, pues hablando del motor de robo, ya vemos otras franquicias y otras cosas que no son tan temáticas, pero que al final son necesarias para que el mazo carbure. Arranque un poco, Sí. ¿no? Como este Mickey Mouse, que tiene esa habilidad de los Travelers, de la que ya hemos hablado, Sí. que dice que si has jugado a otro personaje, pues en este caso, al explorar, robas una carta. Eso es. Está muy bien, la verdad. Muy bien, oye, no Sí. vamos a quejar. El Sleepy que dice que
cuando es desterrado, si tienes una princesa o un enano, que hay enanos por ahí por el mazo, Hay enanos. consigues robar una cartita. Eso es. O el Inner Strength que te da +1 y robas una carta. Eso es. O el Super Shoot, Ujú. que dice que si has jugado, bueno, pagando 2 tintas, si has jugado un Hero este turno, robas una carta. De Sí. nuevo, Sí. robo condicional, Hero, pero que te da robo. Sí, es un Y ítem. Es a un ítem que priori- simplemente es pagar y robar. Y que a priori vas a tener esos Heroes Claro. o esos Supers, ¿no? Con todo lo que hay. Ujú. Y luego de nuevo volvemos a tener pues esos personajes más rápidos y también Más tochos. potentes y tochos, en plan Es una combinación de colores en la que siempre hay personajes. tochos. Tochos. Porque tenemos a este Goofy que salió en Whispers, Ujú. tenemos a este Sneezy, que es un 3-4 que ya es molesto, y Y queda uno más de lore. uno más de lore. Ujú. Este Winnie the Pooh que es un 5-5 que lorea de 2. Entonces, pues, bueno, al final son personajes, lo que hablábamos antes, por ejemplo, en lo de los juguetes, que son buenos bichos, que son molestos y que corren. Entonces, al final, yo creo que los dos mazos están bastante equilibrados. Sí, claro. Yo creo que para enfrentarse uno a otro, Ujú. ¿no? Y que cada uno tiene una cosa distinta, pero que son bastante moderados Sí, en que los ese dos son. sentido. Y en general, los dos son bastante lineales para que Sí. aprendas el juego y Sí, que, que y no hay uno- que no haya uno que esté extremadamente superior al otro, ¿sabes? Sí, y que no hay uno que sea muy controlero y otro muy agro, que entonces jugarlos entre sí pues se hacen Sí. más complicados, ¿no? Pues hablando de control, este mazo tiene un poquito de control con También. ese Negada que ya hemos dicho antes, que es super y villain, ¿ves? Es En verdad. este nos giro, que es un Shift 3 y hace que cada vez que este personaje ataque, pierda 1 de lore y tú ganes 1. Eso Así que es. un poquito de control también. pequeño- Un poquito de control rubí siempre tiene que haber. Una pequeña vida pirata. Una pequeña vida pirata, sí, la verdad ¿No? que sí. A ver, al final un poquito de control siempre tiene que haber porque si no, Mm. no jugarías solo, te quiero decir, Sí, la ¿no? verdad Tú que harías sí. tu cosa, el otro haría su cosa y Mm. nos daría igual un poco, ¿no? Sí. El juego como tal. Y Pero- bueno, como conclusiones, ahora aquí haríamos el típico de qué mazo es mejor, qué mazo es peor, pero bueno, como tienes los dos en el mismo paquete, Ya, lo que puedes hacer es comprarlo, jugar con los dos. con un amigo, con quien quieras, y al final te lo vas pasando y probando y aprendiendo Total. las dos diferencias. Es un buen producto al final para probarlo con otra persona, ¿sabes? Al final Claro. vienen dos, es un buen regalo, Ujú. yo qué sé, pues eso, con algún amigo que los dos os queréis iniciar, con el novio, con la novia, con el primo, la prima, la madre, el Sí, sí, padre, sí, sí, ¿sabes? Pues es muy buena idea. Creo que además son dos mazos que son fácilmente mejorables, Ujú. ya solo partiendo de que puedes meter los shifts Sí. de las cosas básicas un poco más gordas, pues el Sí, el Buddy, Buddy. la Mrs. Increíble, Sí, el Mister Buzz, Increíble, lo que sea, no sí, sé sí, qué, sí. el Mister Increíble, es como metes esos shifts, Ujú. ¿no? Sí. Y ya el mazo te va a mejorar de alguna manera. Entonces yo creo que hay herramientas para mejorarlo, para tirar para adelante, y creo que van a ser divertidos de jugar Sí. y que me da la sensación de que están mejor pensados que algunos anteriores. Yo diría que sí. Yo creo que además también hay una cosa que es muy importante que, como bien has dicho, son fáciles de mejorar. Ujú. Vamos a decir fáciles, Entre comillas. pero son fáciles de mejorar con cartas del mismo set Sí. en el que ha salido. Eso Entonces, va a ser mucho más fácil. Sí que es verdad que para mí el de juguetes tiene mayor potencial, Sí. porque el otro igual es sí, un poquito más enrevesado. Sí, Pero bueno, oye, como tienes los dos, a partir de ahí, El que más te te guste. guste, para adelante. total. Sí. Y como siempre decimos, a buscar listas y a copiar y a ver qué le puedo quitar Sí, a a este, ver, qué le a ver. puedo poner a este y a cocinar, que Eso es es. lo divertido. Y nosotros, como siempre, probaremos estos macitos A ver en qué un sensación. maravilloso cara a cara. A ver qué sensación nos da, veremos a ver quién gana y quién pierde, a ver qué Sí. mazo es mejor, qué mazo es peor. Sí, a nosotros siempre nos encanta hacer estos gameplays de mazos precons porque al final aprendemos y vivimos Sí. lo que era iniciarse en este Iniciarse. juego. No, y que jugamos es con colores divertido. diferentes también que ya no nos lo necesitamos. Sí, ¿eh? y sabemos que mostrarlos también os ayuda muchas Ujú. veces, entonces, pues oye, Sí. echamos una partidica rápida Eso y a ver qué tal. Y como siempre, nos podéis dejar en comentarios si estáis pensando en comprar este producto, si lo habéis comprado, si, Si lo habéis habéis jugado. probado,
¿Cuál os parece mejor? ¿Cuál os parece peor? Si os gustan los juguetes, los super, los héroes, lo que queráis. Lo que queráis. Como siempre, un sub nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Like a los vídeos también. Activad la campanita para no perderos ninguno. Y nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. Agur. ¡Agur!